Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, vamos a avanzar un poquito con esta primer clase de este curso detrás de escena, que me gusta como sumarle lo que hay más allá del personaje que aprendiste a hacer. Este detrás de escena está pensado especialmente para identificar cuál es la historia que nos contamos, ¿no? Porque en el acting, en la situación del día a día de cada uno, vemos que hay movimientos, que hay eh, acciones, que hay objetivos, metas, que por ahí nos resulta difícil alcanzarlas, que establecemos diferentes comportamientos uno detrás de otro, se convierte en algo que es bien automático y que nos movemos a través de mecanismos. Entonces, ese automático termina siendo la obra que nosotros vemos, la película, que vemos y que creamos, ¿no? Pero yo quiero ir un poquito más allá, quiero ir, ¿qué hay detrás de esa película? ¿Cuál es el detrás de escena? ¿No? ¿Qué hay más allá de ese personaje que uno creó o que incluso aprendió a hacer, ¿no? Bueno, nada, tengo mi gato que está como muy alterado. Entonces, para poder arrancar, para poder comenzar, me gustaría primero contarles un poquito quién soy. Soy Pablo González, en redes me conocen como Gles o Pablo Gles. En realidad, Segles es una abreviación de González y surge a través de una conversación con un amigo en el cual tenía que crear un usuario, no me acuerdo para qué era, y buscaba Pablo González y había muchos, entonces era como, bueno, Pablo González 1206, etcétera. Y dije, Pablo Les, ¿no? Y este amigo que es diseñador de marca me dice, Gles, esa tiene que ser tu marca personal algún día. Y bueno, fue así que dije, vamos a aprovecharlo. Acompaño procesos de transformación y desarrollo. Me gusta bien la mirada sistémica, tengo como una percepción de que la suma de las partes es mucho más que una de ellas y que el todo tiene mucha más información y que no podemos observar una parte si no observamos el todo, ¿no? Como que esa es la mirada sistémica, donde busca como integrar. Eh, de base soy coach ontológico profesional, acompaño hace muchos años procesos de personas y equipos desde ese lugar. Soy facilitador de Enneagrama hace mucho tiempo también. Incursioné allá por mis 22 años la herramienta y bueno, cada vez más la seguí perfeccionando. Me la fui llevando puesta, la fui llevando en mi cuerpo para poder aprenderla, para poder desarrollarla. Soy constelador familiar, estoy muy relacionado con la psicología sistémica, entre otras cosas, ¿no? Porque también hago lectura de registros akáshicos, matriz de destino, bueno, y demás, que en realidad no es que soy una o la otra, soy todo, ¿no? Somos, en general estamos en esto de lo sistémico, eh, con la idea de que somos el todo. El todo está integrado y el todo es eh, parte de esa esencia que busca expresarse. Bien. Como coach ontológico, la ontología me llevó hacia lugares muy maravillosos en esto de identificar la narrativa, la historia que uno se cuenta, la historia que cuenta, cómo el lenguaje crea realidades. Siempre busco como desafiarlas, ¿no? Desafiarlas para poder reinterpretarla y poder obtener otros resultados. Me gusta esto de resultados extraordinarios porque son fuera del ordinario, ¿no? Fuera de lo común. Siempre tenemos el mismo resultado. Bueno, busquemos algo que nos lleve fuera de lo común. Bien, como dice ahí abajo, lo voy a leer tal cual textual, mi enfoque combina la claridad del pensamiento con la sabiduría intuitiva, honrando tanto lo ancestral como lo actual. Y
Algo que me parece importante para compartirles es tal vez incluso llevarles una nueva mirada, que la sabiduría intuitiva es un poquito esto que trabaja el coaching, un poquito esto que trabaja desde la filosofía de Sócrates, de que nadie en este mundo se conoce mejor que uno mismo. Hay una sabiduría interna donde ya tenemos las respuestas, solamente hay que y dejarse llevar por esa intuición que habita, ¿no? Pero para eso hay que separarnos un poco del ego, hay que volcarnos más desde la funcionalidad de la vida y no tanto de lo disfuncional. eh, y ahí venimos con mucha herramienta, que no es solamente la que hemos adquirido y desarrollado nosotros en nuestra experiencia en este plano, sino también todo lo que nos traen los ancestros, ¿no? Todo esto que parte del linaje femenino, masculino, de mamá y papá y toda esta gente que tenemos que recorrió esta vida, esta historia y nos dejó, ¿no? Quilombos que los buscamos resolver nosotros, como también mucha, mucha experiencia, mucha historia, mucha herramienta, ¿sí? Bien. Si estás viendo esto por YouTube, estaría bueno que puedas dejar en los comentarios, compartirme de dónde lo lees, de dónde lo escribís, de dónde escribís, perdón, no sé, quién sos, qué edad tenés. O sea, generar comunidad, yo creo que si el conocimiento y la experiencia y el testimonio de vida no es compartido, es como que dejamos morir parte de la vida, ¿no? Como que parte de ese flujo hermoso de la vida lo dejamos. Creemos, ¿no? Crear. Y cuando se crea en función del amor y en función de la vida, no hay desperdicio. Acá hay una pequeña actividad que les propongo hacer. Eh, empezamos a grabar la, la obra, ¿no? Entonces, les propongo que piensen una temática puntual. Les propongo que piensen un tema que tengan dificultades para poder gestionar, que le estés quitando o les quite de forma continua su paz, su bienestar, su equilibrio, como quieran llamarlo, su status quo, su zona de confort, eh, algo que quieran lograr y no sepan cómo hacerlo, algo que estén haciendo bien, pero lo quieren hacer mucho mejor. Esto que les decía anteriormente de la sabiduría interna, cada uno sabe, entonces vayan hacia ese lugar y, y busquen qué sucede ahí, ¿no? ¿Cuál es el tema? Y si el tema son los vínculos, son las relaciones, o es mi relación de pareja actual, tomen una hoja, un papel y empiecen a escribir. Escriban todo lo que les venga a la cabeza sobre ese tema. Como den un contexto. Si yo les preguntaría, ¿qué pasa? Estamos en una sesión 1 a 1 y yo les pregunto, che, ¿qué te pasa con este tema? ¿Qué me contarías? Contalo en ese papel. Agarra el papel y empecé a contar. Me pasa esto y esto y esto, yo lo pido de este lugar, reacciono así, me frustro por esto, me alegro por esto, pero quiero esto, pero no puedo conseguirlo porque veo esto y esto. Cuenten la historia, ¿no? Que lo que recomiendo es que pausen el video, puedan escribir la historia y regálense un momento. Paremos con la vida, regálate un momento. Ya, yo me preparé el mate. Prepárate tu mate, ponete perfumito. Yo acá tengo un restaurador de auras. Por más que parodias, esto es tu momento, es tu regalo con vos mismo. No importa qué, te lo regalas a vos. Tómate el tiempo.
Bien, dicho eso, ahora te propongo que pienses, luego de lo que escribiste, anota en un margen de la hoja cuál es el tema, cuál es el tópico, no sé, mi relación de pareja, mi trabajo, mi estabilidad económica, mi economía, em, cuidado personal, no sé lo que quieras, anota el tópico, vos sabés cuál es. Y ahora quiero que anotes tres acciones que llevas a cabo siempre en este contexto. No sé, por ejemplo, relaciones de pareja. Y bueno, una de las acciones puede ser, o sea, supongamos que discuto mucho con mi pareja. Entonces puede ser que una de las acciones sea, eh, me enojo rápidamente por todo, no tengo mucha paciencia y reacciono. Puede ser, me molesta prácticamente todo lo que me dice mi pareja, entonces eh, soy impulsivo, no sé, cositas que creas que repetís, o llevas a cabo en este tema. También, tómate el tiempo de hacerlo. Ahora vamos a pasar a la pregunta de ¿qué hay detrás de la escena? ¿Qué hay detrás de esta escena? Vos acabás de identificar la escena. La escena es ese tema, ¿no? Y vos prendés el tele y cuando prendés el tele aparece esta película. Y vos ves lo que sucede. ¿Cuál es el guión? Vamos a ponernos el traje de productor guionista, ¿no? ¿Cuál es el guión detrás de esta escena que estás viendo en la tele? Em, ¿Cuál es la historia que se está contando? ¿Cuál es la historia que se cuenta este personaje? Y no vamos a poner a esa otra persona, vamos a hacernos cargos nosotros como protagonistas y vas a ser vos. ¿Qué historia te contas? ¿Es una historia que te acerca a eso que te gustaría que pasara? ¿O es una historia que te aleja? ¿Me vuelve hacia adelante o me vuelve hacia atrás? ¿Me posibilita o me limita? Entonces, esto nos lleva directamente a un principio ontológico que nos dice, no sabemos cómo son las cosas. Soy protagonista, en el medio del acting, de la actuación, yo no sé cómo es la situación que estoy viviendo. Yo lo único que sé es cómo yo la estoy observando, cómo la estoy interpretando. Ok, yo solo sé la historia que estoy contando de esto. Porque tal vez se añade otra persona en escena. Si yo le pregunto a esa persona, ¿cómo es la situación? De seguro esa persona va a contar una historia que va a poder tener cosas similares, incluso cosas iguales, pero no va a contar la misma historia, porque esa persona se cuenta otra historia, ¿sí? Y el observador que yo soy frente a esa situación está muy delimitado por los filtros que yo le coloco a esa situación, ¿no? La historia que me cuento está relacionada con la experiencia de vida, con el contexto, con la cultura. Entonces, el coaching ontológico nos dice, lo que vivimos no es lo que realmente pasó, porque lo que pasó, pasó, ¿sí? Dijo tal cosa, eso pasó. Me hirió con lo que me dijo. Es la historia que vos te contás. Me gritó, no, habría que chequearlo.
Entonces, la historia que yo me cuento es lo que interpreto. Coaching ontológico dice, lo que vivimos no es lo que pasó, sino lo que interpretamos que pasó. La historia que me cuento es la narrativa que yo le doy a mis experiencias. Y configura mi identidad, mis límites, mis posibilidades y un montón de cosas más. Si yo me cuento una historia de que no voy a poder, que no voy a lograr, que no soy bueno para esto, que me cuesta, que es difícil, que el entorno es complicado, si esa es mi historia, ¿cómo creen que va a ser mi identidad? Mi identidad voy a ser una persona así, vulnerable, una persona eh, con dificultades de accionar en la vida, una persona más introvertida, miedosa, insegura. Límites voy a tener un montón, posibilidades voy a tener muy pocas, o voy a tener muchas, pero las voy a dejar pasar a todas. Entonces, por eso es importante poder identificar cuál es la historia que me cuento. Y esa historia, desafiarla. Hay que desafiar la historia. La narrativa es lo que pongo en palabras, lo que han escrito. Miren la historia que escribieron ustedes. Esa historia. ¿Me limita o me posibilita? Miren las acciones que hacen. ¿Son las acciones posibilitantes o limitantes? Entonces, poder identificar estas narrativas, en resumen, ¿no? Nos va a permitir modificar o reconfigurar, mejor dicho, nuestra identidad, ¿no? El quién soy. La historia que yo me cuento hace el ser, ¿no? Hace el quién soy. Y con eso todo lo que incluye. Mi sentir, mi pensar, mi hacer, lo que me posibilita, las oportunidades que descubro, que aprovecho, ¿no? Y todo el resto, lo que limito, lo que obstaculizo. Típica frase, el único obstáculo acá soy yo. Y no es porque nos desliguemos de todo, pero lo que está bajo nuestro control, que es esa narrativa, es lo que nos limita, ¿no? Hay un entorno, hay un contexto, ese contexto y ese entorno puede ser más favorecedor o menos, pero la historia que me cuento está bajo mi control. Yo puedo modificar esa historia. Ahora sí también la realidad es que hay historia o hay partes de esa historia, de ese relato, que en el mundo sistémico es conocido como el guión de vida. Hay parte de ese relato que está, es como si estuviese, no sé si han visto la película de Intensamente dos, que hay una parte que las emociones van a buscar al mundo de las creencias, ¿no? Y que bajan, están todas las esferas de las creencias. Entonces, están tan aferradas que cuesta mucho sacarlas. Entonces, hay partes de esta historia, hay oraciones, hay fragmentos, que son esas creencias que cuestan mucho reescribirlas. Pero voy a compartirles algo que me parece que es importante que lo tengan en cuenta ahora. No es que sea imposible reescribirlas, es que llevan laburo. Sí, chicos y chicas, lleva laburo, trabajo, meterse en el barro. Particularmente como testimonio de vida, hay muchas historias de mi guión que todavía no logro reescribirlas, no las logro reconfigurar. Pero porque me cuestan mucho, porque siento que las escribo y vuelvo para atrás, y vuelvo para atrás, pero nunca vuelvo tan atrás desde el momento que fui consciente de la historia que me escribí. Y esto es lo que te alienta y te anima. Cuando uno ya es consciente de la historia que se escribe, ya no te podés hacer más el gil. Ya está, ya lo viste. No podés volver hacia atrás, ya está. Ahí, te hiciste consciente de la situación. Entonces, lo importante
es darte cuenta que te va a llevar trabajo. Esto de no hay cosas que están buenas, como que sean más livianas, que no pesen tanto. No digo que no, pero lo que sí digo es que si uno quiere un cambio, hay que laburarlo, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Y esto también está muy, lo llevo muy en la piel como coach. Eh, no es el coach motivacional de, ay, la vida, con frases motivacionales, cero. O sea, podemos trabajar en tu motivación, fíjate vos que te motiva y demás, pero esto lleva laburo. ¿Mm? Y es una práctica de entrenamiento para que tu zona de aprendizaje crezca. Te incomoda, pero te saca de tu zona de confort. Porque también les traigo algo. La historia que ustedes se crearon, que todo el mundo nos hemos creado, es la historia segura. Reescribir la historia nos incomoda porque es como, che, a mí esta narrativa es la que me apoya en mi día a día. Cada movimiento es lo que me da sustento y me da tranquilidad de que así debe ser. Pero esa historia es muchas veces la que nos limita, las que no, la que nos imposibilita. Y cerrando esta primera parte, con el enfoque ontológico a la narrativa, les traigo una frase de Humberto Maturana que me parece como mega interesante y me parece, hasta podría decir que ya la conocemos, que somos todos seres lingüísticos. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la crea. Porque además de respirar, otra cosa que hacemos prácticamente todo el día es conversar. Usamos el lenguaje. No, perdón, Pablo, pero yo no estoy todo el día conversando con las personas. Soy una persona muy introvertida. Estoy todo el día encerrada en casa. Encerrado en casa. No quiero decirte que sí estás conversando. Tenés conversaciones internas. Las públicas es esta conversación que yo estoy teniendo con ustedes en este momento. Pero por dentro tengo una privada, que incluso van en paralelo, ¿eh? Mientras yo estoy hablando acá, hay una conversación como si me dividiese en dos. Esto que ustedes ven acá, tuk, 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 es la conversación pública y por este lado es la privada que estoy teniendo conmigo mismo. Entonces sí, hay una conversación privada y la tengo todo el tiempo. Mis pensamientos, mis ideas, mis impresiones, son todas conversaciones privadas que tengo conmigo. Entonces, sí, si esa conversación privada que yo tengo, al igual que la pública, es una conversación que limita, es quien voy a ser. Y no solamente eso, es lo que voy a crear. Es el resultado que voy a tener de la historia que me cuento. Desafíate tu conversación. Cuando estés teniendo un pensamiento, estás conversando con vos, desafíate en esa conversación. Ese pensamiento que lo repetís constantemente te limita, desafíalo. Agarrá las mechas y decirle, ¿qué? ¿De dónde sacaste esto? Dame fundamentos para decir lo que estás diciendo. Esto y esto y esto y esto. Ah, bueno, es verdad, sí, se fundamenta. Ahora la pregunta es, ¿era la misma persona cuando te pasó esto, cuando me estás hablando ahora? ¿Tienes las mismas herramientas? ¿Viviste las mismas experiencias, los mismos aprendizajes? ¿Qué cambia? ¿Qué cambió? Y todo eso es un trabajo, es un entrenamiento. La realidad es que sí, qué flojera, no, no quiero, paso, mejor estoy. Bueno, si te hace bien quedarte con tu guión de vida, con la historia, quédate. Nadie te va a juzgar. Seguramente tu conversación interna te juzgue cuando el resultado que consigas no sea el que realmente estás buscando. Y tal vez algún día sí digas, quiero reescribir mi historia. ¿O no? Soy creyente de que nadie se va de este mundo sin refutarse, sin replantearse, sin reflexionar sobre su historia. Algunos se animan a reconfigurarla. Mucho, poco, pero se animan. Por eso mi podcast de lo clásico pasó de moda. Yo digo que es un espacio para valientes sentimentales, ¿no? Para valientes emocionales. No cualquiera se anima a meterse al bar. Dicho esto, algo que
que me gustaría también compartirles en este curso, en esta primera clase, es una de mis herramientas preferidas que la nombré cuando me presenté, y es el enneagrama. Y muchos me preguntan, porque muchos me preguntaron en diferentes cursos y talleres, cómo se me había ocurrido y qué hacía que trajese el enneagrama acá. Porque hay veces que en esta creación de nuestra personalidad, que hicimos, que diseñamos durante la infancia, la fuimos reforzando, eh, yo me preguntaba por qué siempre contestaba igual, o por qué siempre hacía lo mismo, por qué siempre, no sé, por qué tenía diferentes comportamientos, ¿viste? Y, y cuando descubrí el Enneagrama me di cuenta de que hay patrones que, que se han tipificado, ¿no? De acuerdo a, no el arte ni el aire, sino que se han tipificado en función de heridas, que como heridas de niñez, de infancia, eh, viendo la herida como aquello que nos desdibuja y nos corre de nuestro estado de confort cuando somos niños, que lo que buscamos prácticamente es amor. eh, Quisieron que nos corriéramos de ese lugar y, y se tipificó. Y yo comparto heridas con el mismo nombre que otras personas, pero las interpreté de forma diferente a esas personas. Entonces, cuando respondo esto, digo porque me ayudó a comprender más la narrativa. Y no solamente eso, que eso es lo mínimo. Me ayudó a conocer cómo era el mapa completo. Yo estaba siempre mirando el territorio, ¿no? Yo siempre miraba el árbol. Yo miraba, oh, mirá este árbol. Sí, mirá este tronco, estas raíces, mirá estas hojas. Y me quedaba ahí, ¿viste? Y había un bosque que estaba completo. Como que miraba una sola parte de quién era yo. Y después fui comprendiendo todo lo que yo podía explorar y todo lo que podría recorrer y expandir con quien soy. Ahora vamos a ver un poquito más. Enneagrama, Ennea viene de 9, grama viene de puntas, es una herramienta psicológica. Muchos pueden decir que también es una herramienta espiritual o es una sabiduría ancestral, una sabiduría espiritual, que ambas cosas son correctas. Sí es verdad que esto fue tomando una base más psicológica, más científica. Tenemos a diferentes autores como Claudio Naranja, psiquiatra, que empieza a profundizar mucho en esta herramienta a partir de Ichazo. Entonces, si quieren conocer más de la historia, yo les recomiendo que luego se puedan sumar al curso de Enneagrama, en donde se trabajan muchos detalles y se hibridiza con el coaching ontológico, dando esta firmeza de, bueno, con todo esto que descubro, hago algo, me meto al barro, ¿no? Trato de cambiar esto, lo trato de mejorar. Entonces, me muestra el mapa del comportamiento humano, describe 9 tipos de personalidad que, además de estar tipificada en uno, 2, 3, hasta la 9, se combinan de infinitas formas, como infinitas personas hay en el mundo. Eso quiere decir que no es que tenemos todas personas con el tipo uno. Entonces tengo el 11,11% de personas con uno en el mundo, 11,11% de personas 2 en el mundo, 11,11 de personas 3 en el mundo. No. Se combinan y yo, por ejemplo, tengo uno, igual que mi amigo, que es uno, pero yo tengo un poco más de dos, él tiene casi nada de dos. Así se va modificando con muchas combinaciones que en el diagrama sistémico se observa mucho más en profundidad. Pero no es un tema para ahora. Si te interesa, te sentís que querés seguir profundizando de esto, te recomiendo que directamente te sumes luego a los cursos de Enneagrama. Bien, cada uno de estos tipos tiene una narrativa interna como te comenté recién. Y esa es la historia que se cuenta ese tipo, y muchas veces nos sentimos muy tomados por ese tipo. ¿Mm? ¿Cómo deberían ser esas personas? ¿Cómo ven al mundo? Y con eso, lo que se desprende, ¿no?
lo que siente, lo que piensa, lo que hace. Entonces, esta herramienta permite que puedas descubrir rápidamente cuál es tu narrativa, porque tu narrativa muchas veces es inconsciente. La gran mayoría del tiempo es inconsciente. Entonces, este es el símbolo del enneagrama, que todo lo que es la simbología es como una interpretación también, ¿no? Porque yo observo el símbolo y yo interpreto algo acerca de esto. Bueno, cuando se hace una lectura de enneagrama, que cuando hago la lectura de enneagrama con mis clientes, con mis consultantes, lo que hago también es, se muestra como un mapa donde vas viendo cómo está la energía, ¿no? Cómo está la energía uno, la 6. Entonces queda como un mapa dibujado y vos interpretás tu enneagrama. Vos dices, mira. Y vas comprendiendo qué hace que una energía esté más alta que la otra y demás. Y es como una foto de tu estado actual. Y digo en estado actual porque es el estar siendo. Porque el ser es un proceso personal donde uno se descubre. Si estás viendo este curso o tu gran interés es por identificar cuál es tu tipo o tu eneatipo, te digo que vas por buen camino primero. No te voy a decir que no, vas por buen camino, porque es importante que no hagas un test y que ese test diga, me dio energía 6, soy eneatipo 6 o la más alta. Sino es la autoobservación. Y el ser humano en cualquier tipo de terapia o de proceso de introspección o desarrollo, eh, va a crecer siempre a través de la identificación de su observador, ¿no? Es como pescarte cuando estás repitiendo los mismos patrones, cuando estás haciendo las mismas acciones, cuando estás sintiendo lo mismo, como cuando te veas que directamente tu historia y tu guión, eso que narraste, te lleva así de las narices y no te deja ni hacer el cambio. Es donde empezás a percibir directamente en el momento correcto. Entonces, si este es tu primer paso, si estás acá para identificar tu eneatipo, está bien. Pero no te quedes con esto solamente. Esto te va a sumar un montón de información para que vos lo puedas hacer. ¿Sí? La invitación está en que te observes. Observate, mirate, no tengas miedo de mirarte. Yo siempre lo veo como si, no sé, como si me muero y sale el alma, ¿viste? Como en la película que se coloca de enfrente y mira lo que está pasando y lo ve el personaje todavía que sigue actuando. Bueno, como una disociación. Sin disociarte psicológicamente hablando, ¿no? Cuidemos la psiquis. Pero mírate y fíjate, pescate. Agárrate justo en ese momento en el que estás repitiendo lo mismo. Insisto, en el que el guión de vida te lleva de tus narices. Donde él te controla a vos. No donde vos controlas tu vida, donde vos tomás el timón. ¿Mm? Bien. Vamos a empezar a ver cada uno de los eneatipos en líneas generales, pero el primer punto, y me parece que es el más importante acá, es poder trabajar sobre, vamos a decir, las estrategias. Y yo quiero que hablemos de las estrategias. Cuando hablamos de la estrategia del eneatipo número uno, hablamos de una personalidad que busca perfección. Busca perfección a como del lugar. Ser perfecto, él o ella. Vamos a hablar de la persona acá, ¿no? Ser una persona perfecta, correcta, íntegra, se mueve entre los estándares del bien y mal, que tiene grandes estándares, ¿no? Como que estos puntos de referencias son muy altos, son difíciles de alcanzar. La perfección para estos eneatipos uno es el motor, ¿no? Es la motivación principal, pero porque como que esta historia que se cuentan es de que no pueden verse como personas incorrectas o imperfectas o
no pueden equivocarse, no pueden tener errores. Entonces creyeron que la perfección los podría conectar nuevamente con ese estado de bienestar que uno pierde al momento de crear la personalidad. Entonces, podemos encontrarnos con personas bastante rígidas, personas estructuradas, personas que tienden a controlar absolutamente todo. Corporalmente podemos verla como mandíbulas apretadas, ceño fruncido. Hay una cuestión con esto de señalar con los dedos, porque tienden como a enjuiciar lo que está bien de lo que está mal. Son personalidades que hay una fuerte tendencia de prestar mucha atención a los detalles, ¿no? Aquello que sale de su lugar de bien, de correcto, de exactitud. Entonces, podemos encontrarnos también de como los puños presionados, apretar la mandíbula, como dije recién, porque hay una pasión detrás que es una ira reprimida. Estas personas reprimen la ira porque si la exponen o la muestran, se observa como la imperfección, ¿no? Es como incorrecto enojarse, está mal sacar esa ira. Eh, ¿Cómo yo voy a sacar la ira con lo correcto que es el mundo? Pero esa ira, por un lado, que es una energía encapsulada, tiene que salir y posiblemente salga en forma de crítica. Mm, Son bastantes criticones eh, porque creen que tienen la vara del juez, ¿no? Hay como un juez ahí que lo lleva todo el tiempo a definir lo que es correcto de incorrecto. Eh, entonces se mueven siempre entre los polos, como que el color de gris o todos los matices no están tenidos en cuenta por estas personalidades. Bien, pasamos a la personalidad 2. El eneatipo 2 busca la conexión. Es una búsqueda intensa por conectar con el otro, con la persona, con la situación, con, con lo que se encuentre en el camino que lo conecte con el amor. ¿A qué me refiero con esto? Que el tipo 2, si conecta con otro, lo hace porque siente que va a ser devuelto el amor. Si yo doy, si yo estoy con vos, si yo te conecto, si yo conecto con vos, si yo atiendo tu necesidad, vos me vas a querer, ¿no? Como decíamos, todos buscamos amor en el fondo, entonces esta personalidad 2 se acerca hacia el otro o hacia la situación para poder llevarse ese amor que cree merecer. Este 2 como que de chico aprende que mirarse a sí mismo o no atender a los demás es un acto egoísta. Entonces, es preferible siempre mirar al otro, como estar pendiente de las necesidades de los demás. Eh, los libros de Enneagrama, eh, hace un tiempo atrás, hablan de que el eneatipo 2 es el famoso ayudador, ¿no? Enfocado bien en el servicio. Pero es importante entender que más que el servicio y más que ayudar, buscan conectar, ¿no? Sentir que hay algo como que nos machea. Cuando uno va al súper y de repente está en la fila esperando para poder pagar por los productos, se encuentra con X persona y que esa persona saca un tema de conversación, ¿no? Como, che, qué frío que hace, qué caro que están las cosas, uy, qué rico eso que vas a llevar. Como que esa necesidad de conectar. Que hasta a veces podemos sentirlo como un poco invasivo, porque no hay un permiso de, che, yo te dejé entrar. Pero hay un tema más psicológico profundo de este estilo de personalidad, que en los cursos de Enneagrama vemos con más detalle. Pero bueno. Esta personalidad podemos encontrarlas como muy enfocada en ayudar a las personas, en acompañar, en agradar, en seducir, pero en diferentes mecanismos para poder conectar. Tienden como a eh, cambiar un poco quién es para poder
conectar con el otro. Sí podemos encontrar personas que prácticamente acompañan al otro en lo que necesitan, en lo que quieren, por el solo hecho de ser necesitados. Porque creen que en algún momento eso va a ser devuelto, ¿no? Va a ser tenido en cuenta. Eh, una de la pasión principal de este estereotipo 2 es el orgullo, ¿no? El creer que tiene mucho, mucho, mucho para dar al mundo, para conectar con el mundo y que es como insaciable. Como que eso no tiene un fondo, no tiene un final. Luego tenemos el eneatipo 3 que busca constantemente destacarse, busca ser mejor, el más interesante, el mejor papá, la mejor mamá, el mejor hermano, hijo, amante, compañero, empleado, el líder, siempre el mejor. ¿No? Hay como una fuerza interna de yo voy a ser el mejor. Yo voy a ir hacia allá, pero voy a brillar, quiero destacar, quiero sobresalir. Este eneatipo cree que es visto a través de sus logros, a través de sus objetivos, a través del reconocimiento. Si me lo reconocen, valgo, porque yo lo valgo, porque yo, ¿no? Si soy el mejor papá, me van a decir, sos el mejor papá, y eso es un aplauso que me coloca en un lugar de la escena en donde me ven, sino como que me pierdo y no tengo valor. Estas personas están todo el tiempo haciendo, no pueden desenchufar, como que el hacer no lo pueden desconectar porque sienten que si no hacen no valen, ¿no? Y esto es muy importante entender en la narrativa del eneatipo 3. La narrativa del eneatipo 3 todo el tiempo está haciendo, 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 haciendo. Para alguien, ¿no? Para ser visto. Eh, Muy pocas veces hace para él mismo o para ella misma. Hace para el otro. Hace para que mi jefe me vea, para que mi hijo me vea, para que mi esposa me vea, para que... Después tenemos enfocados más en el trabajo, enfocados más en la pareja, enfocados más en lo social, pero en líneas generales, el 3 hace para otros, no hace para él. Y eso lo coloca en un espacio en donde hay una gran dificultad para poder mirarse y para ser quien quiero ser sin dejar de darle lugar el interés a la mirada de afuera, al exterior. Hoy estamos muy inmersos en un contexto, en un mundo en el cual la energía 3 está muy potente, ¿no? Las redes sociales nos muestran todo el tiempo de que lo que está en las redes sociales es lo que verdaderamente merece el reconocimiento, en lo que importa, en lo que todos deberíamos tener, en lo que todos deberíamos ser. Eh, Todos sabemos que detrás de eso es una mentira, porque nadie viaja todo el tiempo por el mundo, y si lo viaja todo el tiempo por el mundo, en el trasfondo de esa historia hay otras cosas que por ahí no son mostradas a través de estas redes sociales. Y el eneatipo 3 tiene esto. Te va a mostrar todo eso que vos vas a ver y decir, ¡ah! Quiero la vida. Pero en el fondo de ese eneatipo 3 hay como una historia no contada. Está la historia que cuenta, que es esa imagen pública, pero la historia no contada es la que está guardada, la que está reprimida. Entonces por ahí, algo que sucede en estas personalidades es que tienden a ser como bastante camaleónicos, ¿no? Tienden a transformarse en función de lo que necesita el mundo, pero no para aportarle algo al mundo, sino para recibir el aplauso en el mundo. Cuando conecta con su propósito, pasan cosas maravillosas. Este eneatipo 3 tiene como pasión la vanidad, ¿no? Esto que decimos de ser un poco vanidoso frente a la mentira, ¿no? El autoengaño. Después tenemos el eneatipo 4 que constantemente busca diferenciarse. Este 4 busca ser distinto, ser especial, ser único. Como si las manzanas son todas rojas, yo voy a hacer la verde. Si las manzanas son todas las verdes, yo voy a hacer la roja. ¿No? Como si yo soy igual a todas estas personas, ¿quién soy? ¿No? Si me confunden, entonces, ¿quién soy? Es una persona que está muy
ocupada en su identidad, como que gran parte de su energía se va en eso, ¿no? En cuidar su identidad, en mostrarse distinto, mostrarse especial, que no lo confundan con otra persona. Y hace que de tanto probar y tanto experimentar, terminen siendo creativos, ¿no? Porque todo el tiempo esto de, con lo que tengo me reinvento, con lo que tengo creo nuevas cosas. Entonces son muy creativas, son muy originales. eh, También son muy emocionales, están dentro de la triada emocional. Y el tipo 4 hace de su identidad su emoción. Si este eneatipo está triste, por ejemplo, todas sus acciones es como que se pone unos anteojos, dice anteojos de tristeza, y empieza a vivir su día en función de esa tristeza, ¿no? Como que les da una gran importancia a su ola emocional para que lo muestre quién es. Está conectado tanto con lo emocional porque sienten en su interior de que algo les falta, ¿no? Como que hay una cuestión de que el mundo tiene algo que ellos les falta, como que el mundo los tiene, ¿no? Como que alguien se lo tiene que dar, pero nadie se los ha dado todavía. Obviamente que hay muchas cosas de la herida de la infancia, hay muchas eh, experiencias, interpretaciones que hicieron durante su vida que son la causa y esta es la consecuencia de sus comportamientos y sus conductas. En el curso de Eneagrama con enfoque ontológico vemos en profundidad cómo es la historia del iceberg, ¿no? Porque nosotros solamente vemos la parte de ese fragmento de hielo que es la conducta, pero en el trasfondo hay muchas cosas que vamos al hueso. Entonces, el 4 está invitado a reinterpretar su historia, ¿no? A salir de la emoción de la melancolía, porque son muy de idealizar el mundo, pero idealizarlo no como el mundo perfecto, como el mundo ideal, ¿no? Como ese mundo más del lado de la ensoñación. Eh, Porque hacen un mundo único, hacen un mundo que sea diferente a todo el resto, ¿no? Bien, son muy artistas, muy creativos. Luego tenemos el eneatipo 5. El eneatipo 5 tiene como estrategia la búsqueda de la libertad, de, de cuidar mucho su libertad, de, de sentir que está desapegado físico y emocionalmente, ¿no? Física y emocionalmente. Este tipo 5 siente que si libera un poco el terreno es absorbido, ¿no? Es invadido, es fagocitado. Entonces, siempre hay una marca, ¿no? Una distancia de vos ahí, yo acá. Pero si se desapega tanto de algo, se aferra a otra cosa, que se aferra al mundo mental, ¿no? Dentro de los nueve neotipos es el más mental de todos porque es el que vive en la mente. Desde ese lugar se refugia, desde ese lugar observa el mundo, lo comprende y lo entiende. Se refugia mucho en el conocimiento, en el estudio del mundo, ¿no? Es como, si yo conozco el mundo, si yo lo entiendo desde este lugar, yo puedo involucrarme en el mundo. O sea, tengo como una orientación de el paso a paso que puedo dar en este terreno, ¿no? En la tierra, porque como que vivir en la cabeza te hace también vivir un poco en el aire. Lo tangible se te pasa desapercibido. Estas personalidades tienen mucho miedo a ser, como a ser lastimadas, a ser, como perder lo que tienen, ¿no? Por eso la pasión que tienen estos eneatipos 5 es la avaricia. Hay una cuestión de mis tiempos, mis espacios, mis cosas. Son como desde ese lugar como más precavidos, como de querer cuidar a aquellos que los refugian. Entonces, con el mundo del hacer están bastante desconectados, como que todo el tiempo lo llevan a la mente, lo llevan, y les cuesta mucho dar ese paso de salir a la luz. Eso entra dentro de los eneatipos mentales.
Aparece nuestro eneatipo número 6. El eneatipo 6, también dentro de la triada mental, tiene como estrategia la búsqueda de la seguridad. Es como es una sensación de sentirse desprotegido, sin orientación, sin guía, sin apoyo, sin sostén. Entonces los lleva constantemente a buscar todo eso en el mundo, ¿no? Buscan personas, buscan situaciones, contextos que sean apoyo, guía, orientación, sostén, ¿no? Que puedan orientarlos hacia dónde ir, qué paso dar, porque están como desconectados de su confianza personal, ¿no? De su propia fe, de que su voz y su sentir los va a llevar a ser en coherencia hacia eso que los desarrolla, ¿no? Hacia el flujo de la vida. En la tipo 6 tiene como pasión predominante el miedo. Y podríamos decir que son uno de los eneatipos más ansiosos, pero porque constantemente van hacia afuera y hacia adentro, como buscan en personas o en situaciones respuestas en esta orientación que les compartía recién. Entonces van a un amigo, le preguntan al amigo qué pueden hacer, el amigo le responde, le da su mejor consejo, se quedan con esa afirmación y cuando van a su interior se vuelven a preguntar lo mismo y la respuesta es contraria. Entonces se quieren escuchar a sí mismos. Y cuando van con esa respuesta interna, encuentran otro contexto que los lleva hacia un lugar más incierto. Entonces vuelven a preguntar hacia afuera. Entonces constantemente están en ese movimiento que genera ansiedad. Porque no hay una respuesta concreta, no hay una tranquilidad que los lleva hacia un lugar más seguro. Por esto mismo, que son personas muy leales, son personas muy comprometidas, personas muy responsables, personas que están siempre disponibles eh, para los otros, para acompañar, para cuidar, para proteger. Porque si yo necesito seguridad y ustedes, que son mi grupo, me dan esa seguridad, y yo voy a cuidar y voy a protegerlos mucho. No, voy a ser leal, voy a ser fiel con ustedes. Pero ojo, porque el 6 es fiel y leal hasta que aparece la inseguridad. Si quieren más información, tienen que seguir sumándose a todos estos contenidos. Pero es como un mundo cada uno de los eneatipos. Con una descripción simple no basta, pero sí está bueno para poder generando distinciones. En cada uno genera una distinción. Algo que también puedo sumar con respecto al eneatipo 6 es que hay hay una cuestión con la duda y la paranoia. Porque en esto de querer buscar certezas, los pensamientos los llevan hacia lugares de pesimismo, ¿no? En vez de ver el vaso medio lleno, veo el vaso medio vacío. Eso hace que, si yo miro el vaso medio vacío, empiezo a eliminar posibles situaciones riesgosas y sé cómo cubrirlas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos espacios que habita el 6. En el tipo 7, estas personas buscan la estimulación, ¿no? Buscan estar estimulados, buscan estimularse y estimular a otros. Eh, es como una sensación de, el mundo está lleno de oportunidades, veo oportunidades por todos lados, es donde se puede ver más el tema del FOMO, eso de querer estar en todas partes y no querer perderse absolutamente de nada. Eh, Hay una cuestión con llenar el vacío, ¿no? Todo aquello que lo conecte con el vacío, con el dolor, con situaciones desagradables, con emociones desagradables, este tipo tiende a evadirla, tiende como a huir. Quedarse implica atraparse en el dolor, quedar como encerrado en ese lugar y no poder salir. Y es como desesperante, es ansioso, ¿no? Esto como está también dentro de la triada mental, va a querer salir, va a querer escapar. Entonces, todo lo que lo conecte con todo lo contrario, con el optimismo, con la alegría, con la diversión, con
el reír, el disfrutar la vida, el llenar, ¿no? Esos espacios dolorosos, vamos a encontrar en la tipo 7. Pero todo lo que es angustia, dolor, duelos no resueltos, emociones negativas a su observador, ¿no? Como miedo, enojo, tristeza, genera como un espacio a llenar por la gestión de eso. Bueno, el tipo 7 lo llena con otras cosas. Por eso decimos que se confunde el 7 con un enatipo del hacer, pero es más de pensar, ¿no? Más mental. ¿Por qué se confunde? Porque el 7 se llena de planes a futuro. Se llena de actividades, la agenda completa, siempre para estar en todos lados, ¿no? Llenar ese vacío, pero a la vez le sucede que no está en ningún lado. Uno termina de disfrutar cada espacio en lo que das. Por eso, la estrategia es la estimulación, no es el disfrute. ¿Mm? Que se estimula hasta que eso que venimos arrastrando de atrás empieza a hacerse más grande y empieza a hacerse presente y empieza a mirarte la cara. Y ahí es donde aparece el aprendizaje del 7. La pasión del 7 es la gula. Es más, más, más. Mientras más grande sea ese vacío o esa sensación o la interpretación de ese vacío, mayor va a ser la gula de este eneatipo. Aparece el eneatipo 8. Estas personalidades dentro del eneagrama buscan poder, sentirse poderosas, sentir que pueden, que tienen el control, que son los que dominan, que son los que tienen la fuerza, que son los que están más arriba de, que son los que pueden dominar y controlar sin ser dominados y controlados. Los ochos sienten una vulnerabilidad tan grande, pero está tan inconsciente y tan escondida, que no se pueden permitir conectar con ella. Entonces la resguardan. Mientras alguien está más dolido, muchas veces más puede llegar a atacar, ¿no? Es como un perro que fue golpeado tantas veces que, o posiblemente tienda a huir cuando quieras acercarte a darle cariño, te quiera morder. El 8 tiende como a querer morderte y muchas veces te muerde. No es como el 6 que te puede llegar a ladrar por el miedo. El 8 te va a morder. No va a dudar ni tampoco va a tener culpa por haberlo hecho. Porque son fuertes, porque son personas poderosas. Son personas de mando, de control, son muy dominantes. Yo los veo como si fuese como una locomotora, o sea, te pasan por encima y no les importa si pasaron por encima, ¿no? Ellos van, son como un trueno, un relámpago, atraviesan lo que tienen que atravesar. Hay una cuestión con su infancia en la cual sintieron como el arrebato de la inocencia, el arrebato de la vulnerabilidad. Entonces, no pueden permitírselo de vuelta. Y eso se hace tan inconsciente, ¿sí? Si pueden hacer un curso, no porque quiero que hagan el mío, pero si pueden hacer un curso en cualquier institución de Enneagrama, pueden entender el trasfondo de todo esto. Nos ubica en un lugar de observador sabio, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, entender que detrás de cada conducta y cada comportamiento hay una razón de ser. ¿No? Hay un niño o una niña que trató de hacer lo mejor que pudo y que esa es la consecuencia. Y si esa persona toma conciencia de esa situación o de esa virtud, puede hacer un cambio en aprendizaje. Puede dejar de mirar el árbol y empezar a ver el bosque, que es lo que siempre trato de compartirles. El 8 tiene como pasión la lujuria. ¿M? Esto de sentir que es como los excesos, ¿no? Como los límites, como llegar hacia ese punto de poder
donde yo soy el que tiene el poder para decir hasta dónde. ¿Mm? Yo digo qué y no. En el tipo 8 como si tuviese un control remoto por la vida y va poniendo en pausa, acelerando, retrasando. Si pudiese eliminar, también elimina. El 8 necesita tener ese control. Controlar el exterior, controlar hacia afuera. Y después aparece el eneatipo 9, el cual, cerrando este círculo, busca paz. Busca paz, busca armonía, busca equilibrio, busca estabilidad. El 9 lo lleva a evitar el conflicto, ¿no? Evitar las tensiones, evitar aquellas situaciones que les generen estrés, que lo incomoden, que lo saquen de su zona de confort o de lo que ha creado o lo que crea en el día a día. Esto lo lleva a ser personas bastante rutinarias, em, como el paso a paso, les gusta disfrutar, les gusta compartir, son muy simpáticos, son muy divertidos, optimistas, pero siempre buscan como un perfil más, no es un perfil bajo, pero es un perfil que pasa desapercibido. Porque hay veces que vos ves que en tipos 9 que son las personas gigantes y, pero pasan desapercibido. Hay una cuestión más actitudinal, no es una cuestión tan física, ¿no? Es una cuestión de lo que dice, de lo que hace, de lo que piensa, de cómo se impone, de cómo limita. El 9 tiene dificultades con los límites. Decir no es algo que le cuesta mucho, ¿no? Trabaja con mucha culpa el 9. Porque en el fondo evita desconectarse. Tiene miedo a la desconexión, ¿no? Porque si yo me desconecto de fulano, fulana, hay una tensión, hay un conflicto y no quiero conflictos. Entonces, hay una pasión que empieza a hacerse como más fuerte en este eneatipo, que es la pereza. Pero no es la pereza que todos conocemos, física, aunque también puede llegar a tener una pereza física, pero está más conectada con una pereza psicoespiritual, como esta desconexión con uno mismo. Porque el 9 prefiere estar desconectado consigo mismo que no estar conectado con los demás, ¿no? Porque esa conexión con los demás es lo que les da este estado de paz y de armonía. Como está arriba, si ustedes ven a esta personita de arriba, puede observar absolutamente todo lo que pasa en el resto de los eneatipos. Entonces, son muy observadores, trabajan con el múltiple enfoque. No es un enfoque único, como tal vez tiene el uno, que dice, esta es la única forma de ver las cosas. El 9 acepta, permite e integra estas nueve formas, nueve maneras de ver la situación, el mundo. Y en función de eso es que se permite acompañar, opinar. Me gusta mucho cuando un 9 expresa su opinión. Es una opinión muy sabia, ¿no? Una opinión muy interesante porque ya procesó todos los enfoques. Y de eso creó algo nuevo, hizo algo híbrido. No es algo únicamente de su visión. ¿Mm? Bien, como digo, entender y comprender estas nuevas estrategias y estos nuevos eneatipos te permite comprender más la narrativa que tiene cada uno de estos eneatipos. Yo voy a volver al recorrido inicial, donde están las nueve personalidades. Me quiero quedar con esta imagen, con el círculo de entender de que todos tenemos de todo un poco, no hay algún eneatipo que tengamos más que otro. También comprender que nos vamos a identificar con todos los eneatipos, con algunos más, con otros menos. Y cerrar con esto de que hay uno de estos eneatipos, hay una de estas narrativas que cuando probamos su estrategia nos sirvió mucho para volver a nuestro estado de equilibrio, de paz o bienestar cuando éramos chicos. Porque probamos todas las estrategias. Hay unas que nos dieron más resultados que otras en función de lo que experimentábamos y el contexto también en el que nos encontrábamos, ¿no? La cultura, el sistema familiar en el que crecimos, la historia
que se entrelaza con la historia de mamá, con la historia de papá, con la historia de nuestros cuidadores. Entonces, poder entender cuál es la narrativa de estas nueve, la que más repito, no solamente nos va a permitir conocer cómo limito bajo esta narrativa mi historia, sino ir un poco más allá de qué tipo de historia tiene que crear esta personalidad. Vamos a un ejemplo claro. Por ejemplo, en la tipo uno que tiene este enfoque único, que es su mirada, la más importante, que se coloca en la perfección, en la crítica, no descansa, vive rígido, vive estructurado. Cuando su narrativa la empieza a cambiar por una narrativa más del 7 de buscar estímulos, de divertirse, de disfrutar de los errores, de reírse de los errores, de entender que la vida tiene más oportunidades que responsabilidades y compromisos, de que está bien no hacer nada, que, que está bien a veces buscar caminos más cortos para poder llegar a la meta, que está bien sortearse algunas reglas, eh, como también irse a la línea 4, ¿no? Esto de dejar de ver con ojo crítico el mundo y empezar a ver al mundo de una forma más artística, ¿no? De una forma más maravillosa, de dejarse enamorar por la belleza del mundo, de entender que la vida es como es y simplemente por cómo es y cómo sucede es maravillosa. Y no querer cambiarla constantemente hacia lo que cree que es ideal y es correcto. ¿M? Como adentrarse un poquito más a sí mismo y preguntarse quién soy, qué quiero, qué deseo. Entonces, esto es lo que yo digo, Enneagrama nos muestra de la narrativa que más se repite en mí. ¿Qué otra historia puedo empezar a contar? Porque eso está, todo esto lo tenemos. Más y menos desarrollado, la idea es que podamos desarrollar aquello que está menos desarrollado. Y podamos llegar a este círculo completo, que es integrarnos. Sentir que estamos integrados, evolucionados. ¿M? Una persona que siente que no tiene desarrollada absolutamente nada de energía 8 posiblemente es una persona que le cueste muchísimo poner límites. Es una persona que le cueste muchísimo hacer, ir a la acción de las cosas. La historia que te invita es a que te escribas esa historia. ¿Sí? Una persona que es muy tres, que está enfocada en el logro, en el trabajo, en hacer. Tiene energía 9 que te dice, che, pará, desconectate. Bienvenido al mundo de la pereza psicoespiritual. No siempre tienes que estar preguntándote. Desconectate un rato, vení a descansar, mirate una película. Pasás todo el fin de semana encerrado. O andate el 6. No hagas todo solo, no es toda una carga que tenés que llevar en una mochila. Haz un equipo, contagiate, hay personas. Preocupate por tu familia, anda por tu pareja, hacete amigos, metete ahí. No te pongas la camiseta de quién tenés que ser. Ponete la camiseta de quién sos. Y así con todos. Entonces, la idea es poder trabajar en cada una de estas narrativas y reescribirlas. Esta es la primera parte del detrás de escena. La clase próxima vamos a trabajar fuertemente en las narrativas de cada uno de estos estilos de personalidad y cuál es la posibilidad para esta nueva narrativa. ¿Cuáles son esas preguntas disparadoras que decís, tengo que escribir de vuelta? Y ya sé que quiero escribir de vuelta. ¿Mm? Muy pronto se viene el curso de Enneagrama y Coaching, que tiene un enfoque ontológico, donde vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver inclusive las motivaciones principales, deseos y miedos de cada una de las personalidades. Vemos heridas de la infancia, vemos alas, movimientos, ¿no? Las alas es, che, ¿cómo es un uno? Con ala 9, uno con ala 2, un 2 con ala 3, un 2 con ala 1. Los movimientos, qué pasa cuando el uno se mueve al 7, cuando se mueve al 4. ¿M? Eh, y vamos a profundizar bien en los mecanismos de defensas, en las pasiones, en las acciones limitantes, posibilitantes de cada una de estas energías
cómo se combinan para poder observarlos de una forma más sistémica. Y también vamos a sumar un nuevo módulo que no estaba hasta hace un tiempo atrás, que es una constelación familiar de la energía que yo creo que predomina en mí. Esa constelación, perdón, una constelación sistémica que la vamos a llevar a cabo en la formación. Así que quien quiera sumarse, quien quiera conocer más, me escribe acá directamente en los comentarios o están ahí en los detalles del video, están en mis redes sociales para que puedan comunicarse conmigo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase. No se olviden, miércoles 13 de 19 a 20:30 horas en Argentina. Un abrazo a todos.